Bueno, esta noche esta va a ser una muy interesante enseñanza para mí, pues yo no he hecho esto hace mucho tiempo y ya van más de 12 años que la gente me ha estado pidiendo que por favor haga esta enseñanza y es una de esas cosas de las que prefieres alejarte. En verdad que lo quieres a 10 metros de ti porque ni siquiera quieres tocarlo. Pero el Padre me ha dado permiso de arrancar con esto, entonces vamos a profundizar con el tema de la unicidad, la Trinidad en juicio. Una mirada a fondo sobre la naturaleza de Dios. Entonces, este es un tema que a la mayoría de nosotros no nos gusta discutir. Es un tema el cual es controversial hasta dentro de la ortodoxia. En la cristiandad es increíblemente controversial. Porque en la edad del internet y de Google, y en esta edad de hacer preguntas, porque esta es una nueva edad de dudar las cosas y hacer preguntas y auditar las cosas. Hay denominaciones enteras y hasta seminarios que están reevaluando su doctrina entera, lo cual es algo bueno. Compañías lo hacen todos los años, el gobierno lo requiere en muchos casos. Lo deberían requerir también en lo espiritual. Dios nos requiere a todos que auditemos nuestro sistema espiritual para asegurarnos que lo que creemos es verdad, porque la verdad solo puede hacer una cosa, ¿y qué es? Hacerte libre. Entonces, cuando crees algo que no es verdad, ¿qué significa eso? Que estás en atadura en alguna área de tu vida. Entonces nos queremos asegurar de que todo, no solo lo fundamental, todo importa, ¿verdad? Entonces, es increíble, porque ¿cuántos saben que puedes tomar una pesa de 2 libras? Yo tengo una de esas en casa con la que hago ejercicio, como pueden ver. Eso fue un... ¿Por qué fuiste tú la primera en reírse? No entiendo. A lo mejor porque estás sentada ahí puedes ver mejor. Pero tomas una pesa de 2 libras y es bien fácil el levantar solamente 2 libras. Pero ¿cuántos saben que al principio van a decir, esto es bien fácil, yo puedo hacer esto todo el día? Pero hazlo solamente por 1 hora y se te caerá el brazo entero. ¿Ok? Y la razón es porque el brazo no fue diseñado para que se hiciera por tanto tiempo. De la misma manera en el mundo espiritual, si tenemos doctrinas que pensamos que son pequeñitas, pero no son verdaderas, eventualmente te harán daño. Porque 1 libra sobre otra libra sobre otra libra, bien rapidito tendrás un gorila de 500. Entonces vamos a ir otra vez de la Trinidad, pongámosla en juicio y vamos todos a descubrir qué es verdad, qué no es verdad y vamos a separarlo. Y vamos a comenzar con una cita de San Agustín, me encanta esta cita. Si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Si tratas de explicarla, pierdes tu mente. Yo sé que este hombre no se ve como que es muy chistoso, pero este es un dibujo de San Agustín de los años 300 y él escribió eso y me pareció excelente porque eso es exactamente lo que es el día de hoy. Esta doctrina se ha convertido tan importante para la cristiandad que el creerlo es salvación y el no creerlo es condenación. Entonces lo tenemos que discutir. Esta es una genial historia de San Agustín, en que él está caminando por la playa y él está contemplando la Trinidad de cómo Dios está en 3 personas y cómo trabaja eso, porque bueno, Dios está en 3 personas, pero no son 3 dioses y al mismo tiempo es complicado. Entonces él está meditando en esto y de un momento a otro él está caminando y se le aparece un niño que hizo un hueco en la playa y él está caminando hacia el mar y él está tomando el agua del mar y la está poniendo dentro de su hueco. Y entonces San Agustín está ahí mirando a este niño ir de atrás para adelante tratando de llenar este hueco y él le dice, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y el muchachito le responde, yo estoy tomando el océano y lo estoy poniendo en este hueco. Y San Agustín se ríe y le dice, niño, tú no puedes tomar el océano y ponerlo en un hueco. Y el niño levanta la mirada y dice, de la misma manera tú no puedes tomar la naturaleza de Dios y meterla en tu pequeño cerebro. Y San Agustín giró la cabeza, se la rascó y cuando volteó a mirar el niño ya no estaba. Y ahí nadie sabe si esa es una verdadera historia o no, pero nos ilustra el punto de lo que yo quiero enseñar y es esto. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es infinito en todo sentido? ¿Cuántos creen que Él está tan lejos como el este es del oeste, como el norte es del sur? Él está en todo lado a todo momento, ¿verdad? ¿Cuántos creen que tus pecados son de la misma manera, verdad? Cuando Él perdona tus pecados, están tan lejos como el este está del oeste. Lo cual es
Imposible, por el derecho. Significa que está más allá de Dios, que está mucho más allá de Él. Él sostiene el universo en la palma de su mano, no en la mano entera, en la palma de su mano. Y ni siquiera sabemos lo grande que es el universo. Entonces lo que quiero que entiendan esta noche es que el verdadero Elohim de Israel está mucho más allá de cualquier cosa imaginable, medible o comparable. Amén. A Él no lo podemos medir. Seres humanos, por lo contrario, y siempre me gusta dar esta ilustración, si dibujamos un círculo de 20 pies de ancho y lo pintáramos amarillo, eso fuese el Sol. Para ilustrarles el tamaño de la Tierra comparado con la estrella más grande en nuestra área, en nuestra galaxia, toma un marcador negro y ponle un punto a ese círculo de 20 pies y ese es el tamaño de la Tierra comparado con el Sol. Y el Sol es una de las más pequeñas estrellas comparándola con otras estrellas que ahora hemos podido ver. Puedes hacer lo mismo con nuestro Sol a otra estrella más grande que nuestro Sol. ¿Se pueden imaginar lo grande que son los soles y las estrellas que hay allá afuera? Ahora, en este puntico pequeñito llamado la Tierra, hay estos seres llamados humanos. Y nosotros creemos que somos gran cosa. Granitos de arena, señoras y señores. Es triste decir que con lo inteligente que nos creemos que somos, que podemos crear un objeto que trabaja con tecnología infrarroja para que le haga clic a una cosa que no tiene cables, solo estemos usando 2% de nuestro cerebro. Los científicos dicen que por seguro menos de 10, algo entre 2 y 10. ¿Escucharon eso? No usamos 90% de nuestro cerebro. E igual tenemos literalmente la arrogancia y el orgullo en teología para decir que podemos tomar a un Dios infinito, el cual se expande mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros telescopios, en la palma de su mano, y queremos decir, esto es lo que Él es, así es como Él opera, y si tú no crees esto, tú no eres salvo. Señoras y señores, nosotros no entendemos a Dios y nunca lo haremos. Tanto así que olvídate de no entenderlo. Él dice, ni siquiera pueden ver mi rostro porque si no se mueren. ¿Y nos atrevemos a creer que entendimos su esencia entera? ¿Aquello lo que está dentro de su rostro? Solo el brillo de su rostro mataría a un ser humano según las escrituras. Así de santa y pura es esa luz. E igual nosotros queremos ir más allá del rostro y decir que podemos describir la luz y todas sus partículas. La arrogancia que hombres religiosos han tenido. Ahora, el otro lado, para no ser tan fuerte con la teología solamente. Pero el otro lado es que hay un Padre verdadero. En las Escrituras hay un verdadero Hijo, un verdadero Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Entonces lo que queremos descubrir es cómo es que eso trabaja. Porque aparenta ser, cualquier teólogo, cualquier persona que lea la Biblia, con una mente abierta te dirá que aparenta decir que la Biblia expone 3 diferentes entidades. Desde la mentalidad grecorromana de este siglo XXI, nosotros filtramos las escrituras, la mayoría solo hablamos español, entonces estamos literalmente leyendo el español, el cual está removido del griego, el cual está removido del arameo y del hebreo. Más de 2000 años después, y le estamos agregando nuestras creencias denominacionales e interpretaciones por encima de eso. Y tenemos más arrogancia de pensar que todo lo que creemos está correcto. Señoras y señores, este es el propósito entero de volver a las raíces cristianas de nuestra fe. Es el regresar hasta el comienzo. Salgamos del español, salgamos de lo grecorromano, salgamos de la mentalidad de que todo lo tenemos bien y todo el mundo está mal. Y volvamos pre-protestante, volvamos pre-catolicismo, volvamos pre-padres de la iglesia nicea, y volvamos al primer siglo donde estos discípulos judíos caminaban y no sabían lo que era esto de aquello tampoco, y descubramos lo que ellos creían, porque lo que ellos creían está más cerca de lo que Yeshua creía, porque ellos caminaron y vivieron con él, en ministerio, amén. Y cuando descubramos lo que ellos creían y el cual era su forma de pensar, entonces ahí a lo mejor entendamos un poco más la naturaleza de Dios porque ellos escribieron de ella. Entonces, ¿no cree usted que nos convendría el descubrir qué fue lo que ellos creían que luego decía? Lo que ellos definían como la Torá o la ley o la palabra o el Ruach, el espíritu, el viento, Dios mismo. ¿Qué era lo que querían decir cuando decían Elohim, Dios en español?
Porque no importa lo que creamos nosotros. No importa lo que tu iglesia te dijo, no importa cómo tú creciste y no importa lo que el boletín decía. Lo que importa es qué es lo que Juan quiso decir cuando dijo esto. Bueno, Juan no está aquí, entonces no le podemos preguntar. Pero tenemos algo de lo que Juan escribió. Y también tenemos algunas de las cosas que él leyó. Si ven, no se trata de lo que yo diga o lo que usted diga. Porque todo lo que nosotros decimos o hacemos es producto de lo que nos han echado encima. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos saben lo que es 1 más 1? ¿Todos ustedes 4 que levantaron la mano? Tenemos la congregación más inteligente en el mundo aquí. Matemáticos por todo lado. Pero tú sabes lo que 1 más 1 es porque alguien te enseñó la respuesta. Alguien te enseñó lo que eso significa y el cómo resolver problemas. Entonces tu vida y las cosas que tú conoces se te fueron enseñadas. Bueno, ¿sabía usted que esa no es una idea moderna del siglo XXI? Esto es lo mismo que pasó hace miles de años atrás. Los discípulos escribieron cosas, dijeron cosas, leyeron cosas y caminaron las cosas de la manera que alguien les enseñó. Entonces, ¿les pareciera interesante si nosotros en la actualidad pudiésemos descubrir en dónde fue que aprendieron? ¿Cuál era su mentalidad cuando ellos decían ciertas cosas? Cuando yo digo el modismo en español el día de hoy, bájate de tu caballo, ¿te imaginas ser un extraterrestre? Y nosotros estamos ahí hablando y yo siento que te pones un poco altivo y yo te digo, bájate de tu caballo, hombre. Y el marciano dice, ¿qué le está pasando a este? ¿Está ciego? Él no está en un caballo, él está parado enfrente de él. ¿Cómo se va a bajar de algo que ni siquiera está ahí? Pero él sabe lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva cultural ahí la cual se entiende. Contexto. Pero ¿qué tal si esta conversación fuese dictada, escrita y puesta en un libro? Y 2000 años después en el futuro, hay un seminario teológico que está enseñando mis sermones y agarran una conversación que yo tuve un día con alguien y dicen, bájate de tu caballo. Profundicemos en estas palabras para ver qué significan. Caballo en el español original significa esto. Bájate significa esto. Esto es lo que significa. Bájate de tu caballo. Y 38,000 denominaciones después, todas están peleando por lo que eso en verdad significa. Y hacen debates y hasta páginas de internet. Bájate de tu caballo.com. A lo mejor alguien debería regresar y estudiar la vida de James Staley hace 2000 años atrás para averiguar el de dónde sacó esa expresión. Cómo fue usada esa frase en otros documentos. A lo mejor así podamos encontrar algo mucho más rápido. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Esto aparenta ser una serie de varias partes por lo que estoy viendo. El responder la naturaleza de Dios no es un mensaje de 20 minutos, pero yo vi una página en el internet. No voy a decir quién es, solo que es una persona popular en la radio local. Y él llegó y dijo, esta es la Trinidad bíblica. Y solo dijo como 5 párrafos. Donde él en su perspectiva comprueba lo que su pensamiento en verdad es. Y yo pensé, ¿eso fue todo? ¿Solamente 5 párrafos? Dios, ¿escuchaste eso? Solo recibe 5 párrafos para tu esencia. Amigos, no hay ni 5 eternidades para poder explicar el poder y la profundidad de nuestro Dios. Y lo que he descubierto es que la mayoría de personas que están analizando este tema están buscando desde posiciones de textos occidentales. Están viendo el texto en blanco y negro y los versículos en las escrituras. Suena lógico. Pero ¿qué tal el contexto? ¿Qué tal el contexto en el texto? ¿Qué tal detrás de los colores y las personalidades? ¿Qué tal detrás del texto y del contexto? Entonces profundicemos esta noche y les voy a decir ahora mismo, esto es solamente un granito en el tope de la montaña lo que vamos a alcanzar a cubrir esta noche. Entonces vamos a ver qué sucede y vamos a comenzar con el ángel de Dios. Ahora, ¿cuántos saben lo que ángel es en hebreo? ¿Ah? Muy bien, ángeles sería Melakim, pero Malak o Melak es ángel. Es la misma y exacta palabra raíz como la palabra rey, Malak. Qué interesante es eso, que son las mismas letras hebreas, Mem, Lamed, Kaf. Mem, Lamed, Kaf. Malek
rey, ángel. Solo manténganlo en mente, porque vamos a regresar y todo eso se va a cruzar entre sí mismo porque tenemos un concepto en las escrituras llamado el ángel de Dios. ¿Cuántos han escuchado? El ángel de Dios hizo esto, el ángel de Dios hizo aquello. Vamos a descubrir e ir por algunas escrituras para descubrir exactamente qué es el ángel del Señor y qué es el ángel de Dios. Génesis capítulo 16, versículo 8. El ángel del Señor va donde Agar y habla con Agar. ¿Se recuerdan? Agar está enojada porque, tú sabes, Sara es la esposa amada. Y Agar huye y ella está llorando porque, tú sabes, porque ella acaba de ser echada por Sara. Y el ángel del Señor, el ángel de Dios, va y habla con Agar y le profetiza a ella sobre su hijo. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Entonces, vamos a ir por varias cosas aquí y les voy a hacer un examen para poder ver, tú sabes cuánto, tú conoces tu Biblia en una escala diminuta, lo cual significa que nadie levantará la mano para que yo no les pregunte. Pero lo haremos de todas maneras. Génesis 22, aquí fue cuando Dios fue a hablar con Abraham. ¿Cuántos pueden creer que Dios fue el que en la actualidad fue a hablar con Abraham? Y que Dios fue el que le dio todas las promesas del pacto y las estrellas en el cielo, la arena en el mar, ¿verdad? Fue Dios el que hizo eso, ¿verdad? No lo fue. Sí lo fue. Ahora aconteció en Génesis capítulo 22 versículo 1, dice que Dios probó a Abraham y dijo, Abraham. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 22? ¿Alguien sabe? El altar de Yitzhak. Ok, está en la porción de la Torah de esta semana. Si la estás leyendo, sabes que esa es. Esto es cuando Dios le dijo a Abraham que llevara a Isaac al tope de la montaña Moriah y lo matara, lo sacrificara, ¿verdad? Dios le dijo que lo hiciera, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo el mismo capítulo 10 versículos después. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Ese es un lenguaje un poco interesante ahí, si lo analizas, ¿verdad? Porque tenemos a Dios que dice, tú debes ir allá arriba, y de un momento a otro, como nos han enseñado en la escuelita dominical, el ángel se aparece y dice, para Abraham, nosotros proveeremos algo para ti para que te encargues del sacrificio. Te has comprobado justo, pero de un momento a otro el ángel toma una perspectiva que él no puede tomar. Porque él dice, ya que no me has, o sea, al ángel, no me has rehusado tu hijo, tu único. El ángel no puede decir eso. Él puede decir, no le rehusaste tu hijo a Dios. Pero él cambia el que da el mandato en la misma oración. A lo mejor fuese coincidencia si fuese la única vez que fue mencionado, pero continúen conmigo y vamos a ver qué descubrimos. Entonces el ángel ahora le está hablando a Jacob. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora tus ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, la casa de Dios por el derecho, Bet-El, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto, Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Cuántos han leído esa escritura antes? Todos, la hemos leído, ¿verdad? Dios va donde Jacob y dice, hey, yo veo lo que está pasando. Labán se trata de aprovechar de ti. Recuerden que Jacob se quiere casar con Raquel y él lo engaña y se la cambia por Lea y lo hace trabajar por otros 7 años. Lo está abusando por completo. Pero, ¿qué es lo que Jacob hace? Él simplemente se lo aguanta, él continúa. Ustedes saben que Jacob también lidia con sus propias cosas, pero él lidia con el tema. Y esto, pero déjenme, yo me desvío un momentico del tema. Dios puede ver cómo eres tratado. Él ve cómo eres tratado. Tanto es, Él ve cómo te tratan antes de que tú lo busques a Él y digas, Dios, mira lo que mi esposo hace, mira lo que mi esposa hace, mira lo que mis hijos hacen, mira lo que mi jefe hace. Por favor, ¿no ves lo que está sucediendo? Antes de que empieces a hacer eso y actuar como un israelita, Él ya ha visto completamente tu situación.
Son los hombres y mujeres de fe que esperan lo suficiente para que Dios haga algo sobre el tema. Porque ¿cuántos de ustedes, si ustedes vieran, yo tengo 6 hijas, entonces hago mucho ejemplo de hijas. Pero tú ves uno de tus niños pequeños o a una de tus niñas en dolor, ¿cuántos de ustedes hacen sí? Ajá. Muy bueno. Tu problema. ¿Quién te mandó a estar en la calle para que un carro te pegue? ¿Cuántos actuarían de esa manera? No. Espero que no. Los tomaríamos y los abrazaríamos fuerte, ¿verdad? Les queremos dar lo bueno. La Biblia dice, cuánto más el Padre de luces eternas quiere bendecir a sus hijos con regalos celestiales. Pero Él le requiere a sus hijos que tengan fe de que Él en la actualidad te quiere bendecir. Eso está en Génesis capítulo 33. Cree que Dios te va a rescatar y que va a voltear la situación a tu favor. Mantente justo y espera por Él. Él es muy bueno en eso. En Génesis 33, el ángel de Dios se aparece y da esta visión e instrucciones para Jacob. Y él dice esto en el versículo 13. Yo soy el Elohim de la casa de Dios, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿A alguno de ustedes le parece eso interesante? Que el ángel de Dios tenga el derecho de decir esas cosas. El ángel de Dios dice... Jacob, aquí está la situación, levanta los ojos, mira todos estos machos cabrios, todas estas cosas, yo veo todo, yo soy el Dios de Betel, el Dios de Israel, yo soy el Elohim, yo lo soy, yo lo soy. La última vez que un ángel hizo eso, lo echaron, por él creerse mayor. Y su nombre terminó siendo Hasatán, el adversario, Satanás. Continuando con el patrón, Génesis 48:15, y bendijo a José y dijo... El Elohim delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Escuchen, estas son cosas que nos brincamos por completo porque no estamos estudiando la naturaleza o la esencia de Dios, pero esta es una de las más absolutamente primordiales escrituras de toda la Biblia, sin duda alguna, diría yo. Algunos dirán, bueno, a lo mejor estás un poco muy exagerado con esto. No, no lo estoy. Génesis 48:15 es una de las escrituras más primordiales para este ministerio, porque aquí es donde Jacob cruza sus manos y comienza a bendecir a Efraín. Aquí es donde todas las bendiciones de Efraín, de donde los dos reinos se separan y vuelven, los gentiles, Romanos 11, Efesios 2, Marcos, aquí es donde todo comienza a colgar de esta bendición. El Nuevo Testamento entero está fundado de este versículo. Y en este versículo, Jacob dice, el Malek que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. Jacob clama al Dios de Israel y dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Ahora, yo no sé usted, pero yo los animo a que busquen un solo versículo en la Biblia donde un ángel tenga la posibilidad de rescatar a alguien de todo mal. No creo que haya ninguno. Un ángel no puede rescatar de toda maldad. Solo la sangre de Yeshua puede rescatar de todo mal. ¿Cierto? Ok. ¿Están siguiendo conmigo? Está bien, continuemos. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Adonai, el ángel de Yahweh, el ángel del Señor en una llama de fuego. Amigos, si yo hiciera una encuesta antes de mostrarle este versículo, y yo dijera, yo quiero que ustedes me digan a mí, el quien habló desde la zarza ardiente, no hay nadie en este lugar que no dijera que fue Dios mismo. Pero las escrituras hebreas no dicen eso. Dicen, el ángel del Señor apareció en medio de la zarza ardiente. ¿Eso sorprende a alguien en este lugar? Eso me sorprendió a mí cuando yo lo leí. Yo pensé, esto no puede ser verdad. ¿Ese es un ángel el que está saliendo dentro del fuego de Dios? Mire lo que dice. Cuando Yahweh vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. ¿Tenemos alguna confusión ocurriendo aquí? Porque el ángel del Señor no se apareció en una roca diciendo, Moisés, hey, clave, mira la zarza, está en fuego, ¿no se ve chévere?
El ángel no vino a empujar a Moisés hacia la zarza ardiente. El ángel estaba dentro de las llamas. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hubo más de una persona en un fuego? Ajá, Sadrach, Mesach y Abednego. En un horno ardiente. Y ahí apareció entre ellos uno semejante a un hijo de los dioses. El ángel del Señor. Entonces en el versículo 2 de Éxodo capítulo 3, en la historia de la zarza ardiente, señoras y señores, esto es indiscutible. Ahí hay un ángel adentro y ese ángel está en la llama que está en la zarza y Dios clama de adentro de la zarza. Entonces solo tenemos dos conclusiones que podemos sacar de esto. Y es que o el ángel está ahí parado con Dios dentro de la zarza ardiente, mientras Dios está hablando, o el ángel del Señor es Elohim que está hablando de la zarza. ¿Les está haciendo sentido? ¿Es interesante para ustedes? Es interesante para mí porque yo nunca lo había visto antes. Es lo que pasa cuando abres tu Biblia para estudiarla y no solo para leerla. Es increíble lo que sale. Josué capítulo 5 versículo 13. Esta es una increíble escritura por el derecho. Y sucedió que cuando Yahshua, eso es lo que dice en el hebreo, Yahoshua, estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o eres tú de nuestros enemigos? Entonces, amigos, esto es más o menos como el viejo oeste, ¿ok? Ahí llegas tú en tu caballo y tú estás esperando por tu adversario y de un momento sale un hombre y su arma ya está afuera. Es una pregunta lógica. Señor, ¿está usted de mi lado o del lado del otro tipo? Pienso que eso es una pregunta muy lógica. Entonces, a este punto tú tienes que entender que Josué está mirando a este hombre y este hombre no está vestido de ropitas blancas. Porque eso sería completamente lógico y ilógico de que Josué, el líder del ejército de Israel, que se pare enfrente del ángel y diga: hey, ¿estás de nuestro lado o del de ellos? ¿Se pueden imaginar que alguien entre ahora mismo por esas puertas a este lugar, vestido de blanco y con una espada en la mano? Y yo le dijera: hey, señor, ¿se puede por favor sentar? No puedo ver a esas personas detrás de usted. Y por el derecho, ¿estás de nuestro lado o eres tú de otra iglesia? No estoy muy seguro. ¿Qué? ¿Quién haría eso? Nadie haría eso. Lo más seguro haríamos lo que hacen en las escrituras: caer en nuestros rostros y empezar a orar. Tú sabes, por lo que estamos experimentando. Josué estaba viendo una persona regular. Entonces le dice: ¿eres con nosotros o con nuestros enemigos? Y miren lo que el versículo 14 dice. Y él le respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Yo pienso que esto es gracioso. Esto es como una escena de una película de John Wayne. Porque Josué viene hacia John Wayne tiene su revólver afuera y Josué le pregunta: ¿estás de nuestro lado o del lado de ellos? Y John Wayne le responde: no. Si yo fuese Josué, yo hubiese dicho: bueno, ¿cuál es? ¿Estás del nuestro o del de ellos? Dime, ¿estás conmigo o estás con ellos? No es una pregunta de sí o no. Es de A o B. Tú como que no eres de por aquí. Yo sé, estoy viendo muchas películas de vaqueros. Pero yo sé que a la mayoría de los hombres que están aquí también les gustan. Pero en el versículo 14 tenemos esta extraña respuesta porque le dice: ¿estás de nuestro lado o del de ellos? Y esta persona dice: no. Y yo creo que lo que el capitán del ejército de Dios le está diciendo es: tú no entiendes. No, tú no estás entendiendo. Yo vengo ahora como comandante del ejército del Señor. Continuemos leyendo. Y Josué se postró en la tierra, esto es continuando el versículo anterior, el que acabamos de leer, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y miren esto, la palabra reverencia ahí es shakó. Esa es la palabra
para reverencia. En el español, cuando te metes en el griego, todo un desastre. Completamente un desastre. Cuando tomas, esta es una de las escrituras que la gente usa para comprobar la Trinidad, y yo no he comprobado nada, entonces no tomen nada todavía. Y les digo ahora mismo, yo puedo jugar a los dos lados de la cancha bien fácil. Porque hay personas que usan esa escritura para decir que Tomás, creo que es Tomás, cayó en su rostro y adoró a Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? Le hizo reverencia a Jesús, es lo que dice. Le hizo reverencia. No, lo siento. La realidad es que en el griego no hay una designación para reverencia como en el hebreo. Porque esa misma palabra griega, que fue interpretada en español como reverencia, también fue usada cuando honraban a los fariseos o los rabinos que iban a enseñar. Es la misma palabra, significa honrar. El dar homenaje, el doblar rodilla, es lo que significaba. Pero no necesariamente significaba reverencia, como la palabra shakó significaba, que es completamente postrarse en el suelo a tu deidad. Entonces Josué se postró completamente en el suelo. Entonces en el versículo 15, el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Amigos, ¿alguien está teniendo un problema aquí? Esto es un problema. Y es hermoso al mismo tiempo. Porque, ¿dónde está esto? ¿En qué libro está esto? Josué. Josué viene después de Éxodo. Entonces, ¿qué acabamos de leer en el libro de Éxodo? Una zarza ardiente, un ángel del Señor en la zarza, y el Señor diciendo: quítate los zapatos, amiguito. El lugar donde estás parado es tierra santa. El único lugar en la Biblia en que esa frase o esa palabra es dicha por Dios mismo, desde la zarza ardiente. Y el segundo lugar es aquí mismo, por la cabeza, por el capitán del ejército del Señor. Y él hace dos cosas. Él acepta la adoración de Josué. Y él le dice que se quite las sandalias porque el lugar donde está es lugar santo. Señoras y señores, la única vez que puede haber un lugar santo, según las escrituras, el precedente escritural, es si Yahweh mismo está ahí. Y si ustedes creen que yo estoy estrechando esto, movámonos al libro de Apocalipsis y descubramos qué pasa cuando tú te shakó enfrente de un ángel que no sea Yahweh. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Esta es la misma situación que Josué. Versículo 9. Y me dijo, ¿quién le dijo? El ángel. No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Si ven lo que sucede cuando cometes el error de adorar a la deidad equivocada? Los ángeles están preprogramados antes de ser creados, estoy seguro. Si esta situación ocurre, di esto. Si tú no dices esto, serás expulsado de los cielos. Y hubo un ángel que no lo hizo. Mas en cada uno de los casos, y hay múltiples casos en las escrituras, amigos míos, donde un ser humano se postró para adorar a un ángel y el ángel corrigió al ser humano. Y dijo, yo soy un ángel, yo soy igual que tú, yo soy un siervo del Dios Altísimo y solo debes adorar a Dios. Sin embargo, cuando regresas a Josué, Josué cae en su rostro y él adora a este comandante del ejército de los cielos y el comandante del ejército no dice nada, excepto quítate las sandalias porque el lugar en donde estás es tierra santa. ¿No creen ustedes que Josué conocía la Torá lo suficiente para saber exactamente a qué era lo que él se estaba refiriendo? Igual que usted y yo que tenemos las escrituras al frente, ¿no cree usted que Josué en el segundo que el capitán del ejército le dijo que se quitara las sandalias, que él no vio a Moisés enfrente de sus ojos? Así de grande fue esa experiencia.
Y el ángel del Señor en actualidad le estaba tratando. ¿Cree usted que fue un accidente que él dijo eso? ¿O será que estaba tratando de que Josué pudiera ver la santa experiencia que él estaba a punto de tener? Te estás reuniendo con el Dios de la zarza ardiente. No era un accidente, era exactamente lo que él estaba haciendo. Entramos al libro de los Jueces. Y el ángel del Señor, ¿cuántos creen que Dios fue el que sacó a los israelitas de Egipto? A este punto ustedes ya ni siquiera quieren levantar la mano, ¿verdad? Solo pretendan que están diciendo hola, no los voy a llamar, ¿ok? Esta es una gran pregunta de hacer, porque Jueces capítulo 2, versículo 1 dice esto. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. O sea, ¿será que hay un ángel rebelde compitiendo con Dios? Porque tenemos un problema. Tenemos un ángel rebelde caminando la tierra porque anda por ahí diciendo: hey muchachos, fui yo. ¿Qué pasa? ¿No me reconocen? A mí es el que tienen que estar adorando. Yo fui el que los saqué de Egipto. No me están reconociendo. Yo les dije que pusieran la cosita roja en los dinteles. Tuvieron una buena cena, se llevaron un montón de oro y plata de los egipcios. Déjeme lo leo otra vez. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Señoras y señores, la única persona que dijo esto según las Escrituras fue Dios mismo. Tenemos el versículo y tenemos el capítulo, donde Yahweh es el que dice: yo los sacaré de la tierra de Egipto. Fui yo el que le habló a ustedes. Fue Dios el que les dio el pacto en la montaña Sinaí, ¿no fue así? ¿O será que no? Porque a este punto lo deberíamos estar dudando. ¿Quién estaba hablando en la montaña Sinaí? Las Escrituras nos dicen que fue Yahweh. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob le da los mandamientos y el pacto a todo Israel. Sin embargo, cuando llegas al libro de Jueces, este ángel rebelde dice: no, fui yo. Y yo les dije que jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Yo creo que esto es más que interesante y digno de estudiar. Porque el ángel del Señor, el ángel de Dios y Dios mismo están compitiendo por las mismas Escrituras. ¿No creen ustedes? Entonces yo voy a dejar al ángel en la esquinita. No vamos a llegar a ninguna conclusiones todavía porque sería prematuro y sería terrible teología el tomar solo esas Escrituras y llegar a una conclusión. Yo no voy a llegar a una conclusión porque todavía hay mucho más para estudiar. Pero yo solo quería mostrarles un bien pequeñito pedazo del que hay algo para estudiar. Hay algo aquí que nos ha llamado la atención, que en verdad no está tan blanco y negro como nos gustaría. ¿Están de acuerdo conmigo en este punto? Hay algunas cosas aquí que están misteriosas. Yo me atrevería a decir que la mayoría de ustedes nunca han visto esto aquí como lo estamos viendo hoy. Y yo soy uno de esos también. La mayoría de la gente tratan de comprobar la Trinidad o la deidad de Cristo o lo que sea que tratan de decir sobre este tema con versículos del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con todo esto? Esto es igual de misterioso. Entonces ahora adelantémonos a uno de mis preferidos títulos. Mis preferidas palabras. Igual que como para ustedes, la palabra, la Biblia. Porque el entender la palabra nos ayudará a entender la naturaleza de Dios. ¿Y ven lo que estamos haciendo en esta aventura y en este viaje? Es el tratar de descubrir elementos y partes en las Escrituras que apunten a la esencia de quien Yahweh es. Y después que entendamos más de la esencia y de la naturaleza de lo que Él es, ¿quién está hecho a su imagen? Nosotros. Entonces, mientras más aprendamos de Él, más aprenderemos de nosotros mismos. Si tú tienes la imagen mal,
tú vas a reflejar la imagen equivocada. Entonces, ¿no creen ustedes que este tema es un poco importante? Esto no es solo doctrina. El entender la esencia, a cualquiera que sea el grado que nosotros podamos, que Él nos permite el entrar a un lugar donde podamos absorber su esencia, su carácter y su naturaleza para poder apropiadamente darla a las naciones para poder ser una luz. Toma la esencia equivocada, toma la naturaleza equivocada, toma la incorrecta doctrina y credo y señoras y señores, vas a iluminar algo de la manera equivocada. Déjenme mostrarles. Hombre, se me olvidó poner esto en mis notas, algo que yo les quería mostrar a ustedes. Yo me metí en una página católica para ver la enciclopedia católica y ellos dieron una definición de la Trinidad. Y en la definición original de la Trinidad, una de las frases originales dentro de la Trinidad era esta frase. Él habla, y cito, de la Trinidad de Dios, el Padre, su palabra y su sabiduría. Y él llega hasta hablar del Espíritu Santo. Entonces la primera definición de la Trinidad encapsulaba la palabra Padre y también la palabra. Y me pareció muy interesante porque en la actualidad es un concepto mucho más bíblico de lo que lo es en la cristiandad, porque en la cristiandad copiaron la definición católica de la Trinidad de cuando se habla de tres personas, el Padre, Jesús Cristo el Hijo y el Espíritu Santo, y hay mucha información ahí y voy a ir a través de esa definición en una de las próximas partes de esta serie que estoy haciendo. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo cual ellos consideraban la segunda parte de la Trinidad, lo cual es la palabra. Y vamos a descubrir qué significaba la palabra para un creyente judío del primer siglo. ¿No sería genial el poder regresar en el tiempo 2000 años atrás y decirle a Juan, uno de los más, algunos dirían el más judío de todos los apóstoles, y decirle, Juan, ¿qué es lo que la palabra significa para ti? Cuando dices la palabra de Dios, ¿qué es lo que significa? Dame algún contexto. Increíblemente, en la actualidad tenemos libros y escrituras que Juan usó que nos pueden dar una buena definición. Y vamos a hablar de eso. Estos son llamados los Targumim del primer siglo. La palabra Targum en la actualidad solo significa interpretación. Y existe el Targum Onkelos, el Targum de Jonathan Sudó. Hay varios Targums, pero estos dos son los más populares. El Targum Onkelos es la traducción en arameo de la Torá. Y el Targum de Jonathan, su nombre actual original era el Targum de Jerusalem o el Targum de Jerusalén, lo cual era el Targum del Occidente, y es la traducción en arameo de los profetas, ¿ok? Y entonces esto en verdad es fantástico. Si estás tomando notas y quieres un gran estudio, tú tienes que conseguir esto, ¿ok? O búsquenlos en línea en sus versiones en español porque en verdad que son un palabra por palabra, versículo por versículo, estudio o traducción del original hebreo hacia el arameo, el cual era el lenguaje del día y gran parte la interpretaban al instante para el lector o la persona que esté escuchando. Entonces en el primer siglo, esto era en el primer siglo como en el 38 AD, y el Targum de Jonathan es del BC, lo cual es mucho antes de eso. Entonces ellos leían la Torá en hebreo en la sinagoga y en el segundo que acababan de leer el hebreo, ellos leían los Targums en arameo para la gente común, para que pudieran entender. Entonces esta es una crítica herramienta para nosotros como creyentes de verdad de la Biblia que queremos leer las escrituras desde la perspectiva original y que quieren volver a las raíces. Esta es parte de la raíz aquí y es el arameo. Porque ese era el lenguaje primordial en el día. Comercio era griego, lenguaje primordial era arameo, el lenguaje espiritual era el hebreo y los hablaban todos a todo tiempo. Decían una palabra como, tú sabes, cristianos. Era griego y latín, también había latín. Entonces tenías 4 lenguajes representados en el mismo lugar. Y la palabra cristianos es una palabra griega con un sufijo latín. Y eso era lo que hacían, lo mezclaban todo como lo hacemos hoy. Decimos papitas francesas, ¿verdad? ¿Dónde está el baterista para esa?
Ok, entonces aquí vamos, Targums, bien importantes. Entonces nos vamos a meter en escrituras específicas que hablan de la esencia de Dios o de Dios mismo. Y vamos a mirar a los Targum para ver qué dicen sobre ese versículo en particular. Miren lo que sucede, nos vamos a meter en la mente de un creyente del primer siglo. Entonces en el hebreo de Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Y por el derecho, la primera vez que se menciona a Dios en la tierra es como un ser humano con piernas. ¿Habían pensado en eso antes? En la primera vez que se menciona a Dios en la tierra es como un ser humano. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo he leído Génesis capítulo 3 1.000.000 de veces y yo ni siquiera una vez he hecho la pregunta: ¿qué hace Dios con piernas? Yo pensaría que flotando en el jardín sería una mejor traducción, que su espíritu estaba ahí, pero dice que él estaba caminando y que estaba haciendo sonido. O sea, no estaba caminando un espíritu. Él estaba caminando en el jardín físicamente. Dice que Adán lo escuchó, su sonido. Suena interesante, pero miren lo que dice Génesis 3.8 en el arameo. Luego oyeron la palabra del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Esta es una interpretación la cual es judía y es verso por verso lo que están leyendo en las sinagogas en el arameo, y después viene la porción de la Torá y es Sinkab Torah, el día después de Sukkot, cuando la porción de la Torá comienza de nuevo. ¡Bam! ¡Bingo! Génesis capítulo 3, estamos en toda la mitad de la porción de la Torá y ellos lo están leyendo, y lo están leyendo como que escucharon el sonido de la voz del Señor caminando en el jardín. Como un creyente moderno, ¿le parece eso interesante? De que ellos lo ponen como la palabra de Dios. Y el hebreo dice, el Señor Dios. Veamos si esa es la única vez en la Biblia. Movámonos al capítulo 6 de Génesis. Versículo 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Esto es justo antes del diluvio. Y sintió tristeza en su corazón. En el arameo dice, y se arrepintió el Señor en su palabra haber hecho al hombre en la tierra. Y pasó juicio sobre ellos por su palabra. Amigos, estos no eran cristianos manipulando las escrituras. Esta era la traducción en arameo del hebreo leído en todas las sinagogas en el primer siglo. Nadie ni siquiera levantó la mano para preguntar por qué estamos haciendo esto, porque esto era entendido de que era la palabra de Dios. Esto se va a poner bien interesante. Hebreo, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Esto es genial. El arameo dice esto: no temas, porque aunque estos hombres se unan en legiones para venir contra ti, mi palabra, y la palabra ahí en arameo es mimra, todos digan mimra. Mimra, mi mimra será tu escudo. Para los de ustedes que conocen suficiente escritura, esto debería ser emocionante. ¿Sí o no? Porque tienes a los escritores judíos explicando esto en el lenguaje común del día, lo cual es el arameo, diciendo de que era la mimra de Dios, la cual era el escudo. Mientras el hebreo dice que Dios, yo seré tu escudo. Pero un momentico, tenemos a un ángel diciendo lo mismo: yo fui el que te saqué de Egipto. Dios dice: no, yo fui el que te saqué de Egipto. ¿Tenemos una pelea en el cielo o será que no? Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a continuar. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Un sadik. Todos digan sadik. Así es, un hombre justo. Es un sadik. Pero en el arameo dice: Abraham creyó en la mimra, en la palabra del Señor, y le fue contado por justicia. Amigos, por favor, ¿cuántos de ustedes no han hecho la pregunta: ¿cómo es que Abraham va a llegar al cielo si no cree en Jesús? Yo no lo sé.
Entonces yo me pregunté, o a lo mejor yo soy el único que hace preguntas tontas. Yo hice esa pregunta, yo me recuerdo haber hecho la pregunta cuando estaba creciendo. Y estaba aprendiendo de Jesús, y que yo tengo que creer en Él para poder ir al cielo. La primera inclinación de una persona joven que no sabe nada es preguntar, bueno, ¿cómo las personas del Antiguo Testamento llegaban al cielo? Si tenemos que invitar a Jesús dentro de nuestro corazón, yo no veo a Moisés, Abraham o Jacob invitando a Jesús en su corazón. ¿Cómo se van a salvar? Bueno, yo no sé usted, pero esto sí que es una información muy interesante. Porque para un creyente judío del primer siglo, su pensamiento era, Abraham está creyendo en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, y le fue contado por justicia. Ahora tú puedes decir, es la palabra, es lo que salió, era la palabra hablada, puedes decir eso. Si la palabra no se hubiese personificado y empezado a tomar control en ciertos lugares como en la zarza ardiente. Génesis capítulo 28, versículo 20. Todavía estamos en Génesis. Wow, todavía estamos en Génesis. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. Pero en el Targum arameo dice, si la palabra del Señor me acompaña, entonces el Señor será mi Dios. Ahora esto sí que se pone interesante. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento? El ayudante. El acompañante. ¿No les parece interesante que si vas al Targum arameo dice que la palabra de Dios es el acompañante? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Yeshua dijo, yo no me puedo quedar aquí. Me tengo que ir para que el acompañante pueda venir. Ahora no vamos a descubrir qué es lo que eso significa, pero creo que hay una conexión. Yo creo que hay una conexión. Porque los judíos del primer siglo están diciendo que es la palabra de Dios, que Jacob en la actualidad dice, si la palabra del Señor me acompaña, el Señor será mi Dios. Continuemos excavando para ver si esto se pone más complejo. Génesis capítulo 31, versículo 46 dice, y Jacob dijo a sus parientes, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Hegar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Galed. Paremos. Esto sí que es bien interesante. Yo busqué esto y ambas de esas palabras están en arameo. No son palabras hebreas. Son personajes hebreos, pero la palabra es una palabra aramea. Galed. Eso me pareció bien interesante a mí, de que el original, ahí en esa escritura, lo que él decidió usar era arameo, y estamos hablando de targums arameos interpretando al hebreo. Te hace como preguntar quién vino primero, la gallina o el huevo. No lo vamos a responder hoy, no tengo la respuesta, pero me hace pensar, y me gusta pensar. Aunque hay veces me duele pensar. Versículo 48. Y Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso lo llamó Galed. Versículo 49. Y Mispa, porque dijo, que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Entonces ellos tienen este pacto que están haciendo de que donde quiera que tú vayas y donde quiera que yo vaya, este montón de piedras va a ser un recordatorio en el mundo físico, pero el mismo Dios va a ser aquel el que va a estar vigilando este pacto que los dos estamos ahora haciendo. Me encanta esto, hay tanto de aprender aquí, porque está poniendo toda la responsabilidad en Yahweh. Igual como la historia que les conté antes, que ambos, Labán y Jacob, entendían. Si tú rompes el pacto, yo a lo mejor no lo sepa o a lo mejor sí, pero es a Dios el que le tienes que responder. Yo se lo entrego a Él. Pero miren lo que dice el arameo en el versículo 49. La palabra del Señor viendo es el testigo entre tú y yo. La palabra del Señor. Ahora, si miran cuidadosamente, la palabra del Señor no dice nada. No hay ninguna palabra del Señor. Entonces no es posible que pueda ser una instrucción o alguna cosa que Dios dijo. Dios no dice nada en esa escritura. Son Jacob y Labán.
haciendo toda la conversación y diciendo, aquí está el pilar y si tú haces mal o yo hago mal, Dios es el que va a estar vigilando este pacto. Mas en el Targum dice, la palabra del Señor es la que va a ser el testigo entre tú y yo. Era la palabra de Yahweh la que vigilaba el convenio y mediaba juicio entre ellos. Era la palabra de Yahweh. Éxodo 14, apenas estamos en el segundo libro de la Biblia. Espero hayan traído almuerzo o cena porque nos vamos a quedar hasta tarde. Éxodo 14:31 dice, y creyeron en el Señor. El arameo dice, y creyeron en la palabra del Señor. Yo no creo que haya una persona aquí que creyera o dijera que la palabra de Dios es diferente al mismo Dios, ¿verdad? La palabra del Señor es el Señor. No hay diferencia como las palabras que salen de tu boca cuando tú le hablas a alguien son tus palabras, ¿no es así? ¿Sabes que hasta las cortes seculares reconocen esto? En leyes de propiedad intelectual, entre muchas, que cuando tú dices ciertas cosas, pueden ser usadas en contra tuya. Porque son tus palabras. Puedes crear tu propio destino a través de tus palabras. Muchos lo han hecho. Muchos lo hemos hecho. Las palabras son creativas. Cuando dices una palabra, eres tú, pero no eres tú. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si tú pones una palabra en papel y dices, ¿es esto James Daly? Tal vez alguien diga sí. Pero alguien igual de fácil puede decir, no, no es así. Porque no están viendo a James Daly, están viendo solo sus palabras. Y luego las dos personas discuten, porque eso es lo que hacemos. En una corte ellos dirían, bueno, un momentico, esas son sus palabras, ese es James Daly. Eso representa todo lo que James Daly es. ¿Lo pueden ver? Y la otra persona dice, no lo es, solamente es papel. Ahora nos metemos en la profundidad o la pregunta de, ¿será el papel James Daly o será James Daly James Daly? ¿Y será James Daly sin el papel? Los dejo que lleguen a sus conclusiones temprano. Éxodo 14:31, y creyeron en la palabra del Señor. Movámonos a Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras. Pero el Targum dice, y la palabra del Señor habló todas estas palabras. Y aquí era donde yo quería ir. Porque yo sé que hay muchos aquí que son rápidos procesadores que analizan todo críticamente, hasta mientras hablo. Y están diciendo, pero, Jim, estás leyendo más de lo que es, pues es la palabra de Dios. Por supuesto, el Targum puede decir que es la palabra de Dios. Y ellos lo pueden intercambiar porque Dios y su palabra son lo mismo, igual que el ejemplo que diste. Pero ahora hay un problema cuando llegamos al Targum de Éxodo 20, capítulo 1, porque ahora dice que la palabra del Señor habló todas estas palabras. ¿Alguien encuentra eso un poco extraño? Si no está personificada, ¿cómo es que la palabra habla? La palabra es el habla. Eso es como si alguien escribiera mis palabras y en una corte, con el pedazo de papel, dijeran, el pedazo de papel de James Daly habló todas estas cosas. Eso es ridículo. El pedazo de papel no ha dicho nada. Pero ¿qué tal si está vivo? ¿Qué tal si el pedazo de papel no es estático? ¿Qué tal si el pedazo de papel no es solamente palabras e instrucciones? ¿Qué tal si el pedazo de papel en la actualidad tuviese un palpitar? Entonces ahí eso haría que la traducción aramea de Éxodo 20 hiciera mucho más sentido, donde dice que la palabra del Señor habló todas estas palabras. Palabras no hablan. Palabras son la conclusión de lo que ya ha sido hablado. Entonces la pregunta se convierte en ¿qué vino primero? ¿La palabra o lo que fue hablado? Y el Brit Hadashah responde esas preguntas.
En el hebreo, Éxodo capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo. Pero en el Targum dice, y designaré mi palabra para ti allí. ¿Qué? Ahora, no hay ninguna manera en lo absoluto de decir que la palabra es la misma cosa, porque los Targum están en la actualidad diciendo, y recuerden, estos son judíos no creyentes. Los que traducieron esto. Que no creen en el Mesías, quiero decir, en Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. Esto fue antes de que él llegara. Tenemos los Targums en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, leído en todas las sinagogas. Amigos míos, déjenme les digo algo. Este Targum todavía es leído. Versículo por versículo con la Torá en miles de sinagogas alrededor del mundo el día de hoy. Ellos tienen un entendimiento 10 veces más profundo sobre la esencia de Dios solo por lo que encuentran en el Targum. Imagínense si leyéramos los Targums. Amigos, solamente estamos en Éxodo y yo solo saco ejemplos al azar. Allí me encontraré contigo, dice el Señor Dios. Pero en el Targum ellos leen la interpretación porque la mayoría de la gente en la sinagoga, tú sabes, ellos a lo mejor no conocen el hebreo, así como conocían el arameo. En el lenguaje común dice, y designaré mi palabra para ti allí. Un momentico, eso es casi todo diferente. Yo me encontraré contigo. Y el otro dice, no, yo enviaré mi palabra para que se encuentre contigo en aquel lugar. Bueno, ¿cuál de los dos es? Buena pregunta que le haremos a la corte, ya que la Trinidad está en juicio. ¿Cuál de las dos es? ¿Será Dios o será la palabra que Él va a enviar en su lugar? Porque no puedes tener ambos. ¿O será que sí? Alguien dejó al pedazo de papel hablar. Levítico 26:9 dice, me volveré hacia vosotros. Pero el Targum dice, y volveré a través de mi palabra para hacer bien a ustedes. Volveré a ustedes a través de mi palabra. Ahora yo fácilmente puedo jugar a ambos lados y decir, pues es obvio que va a volver a través de su palabra porque su palabra es lo que te ha dado. Y Él dijo que te daría bendiciones y maldiciones y si la guardas, será en actualidad a través de su palabra que Él te hará bien a ti. Y eso hace sentido. Esa puede ser la traducción apropiada. Yo solo lo encuentro increíblemente interesante que a través de toda la Torá, el Targum de Jonathan y el Targum de Óncalos, especialmente Ónkelos, va mucho más allá para enfatizar la palabra de Dios. No es como que sale una vez por aquí y por allá. Está por todo lado en la Torá. Está en todo lado. En todo lado que el Señor está, la palabra del Señor está. Y en todos los casos, como hemos mostrado y enseñado, es personificada como dos diferentes personas o dos diferentes entidades. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, una de mis preferidas escrituras. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Y continúa a decir de cómo los vástagos se levantan por encima de los muros y dejan caer el fruto. Y las naciones están como, cuéntanos de este Dios que te da estos mandamientos y esta Torá. Queremos ser bendecidos también. Pero el Targum de Jonathan dice, la minra del Señor se sienta en su trono alto y sublime. ¿Qué? Lo voy a leer otra vez. Deuteronomio 4:7 dice, porque qué nación grande hay que tenga un Dios cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Y ellos lo interpretan como esto. La minra del Señor se sienta en su trono alto y sublime. Ahora déjenme les doy un poco de contexto del por qué esto se ve un poco diferente y cambiado. Y es porque en las culturas antiguas y en las culturas paganas ellos tomaban sus ídolos y ellos los paseaban altos en sus hombros para que pudiesen estar a distancia de voz y a distancia de oído para poder escuchar lo que los dioses estaban diciendo a través de los ídolos. Entonces ellos levantaban sus ídolos. Por eso es tan interesante que dice, no. La palabra del Señor Dios, ella es la que pone su trono alto y sublime para que lo podamos escuchar. Están usando el lenguaje del día. ¿Ven cómo lo hacen?
En el arameo, el lenguaje del día, en el pensamiento, en el contexto del día. Cuando tú decías voy a tomar una deidad y la voy a levantar alta y sublime, ellos sabían lo que significaba. Porque ellos lo veían. Ellos tomaban los ídolos, los desfilaban, los levantaban alto y esa era la idea. Era un simbolismo del poder escuchar a los dioses, a los ídolos, a las deidades. Y él dice aquí, en Deuteronomio, no. La palabra del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime. Más vale lo escuches a él. Entonces, ¿no encuentras tú esto de Deuteronomio 4 en otro lugar en las Escrituras? ¿En el Targum? Está en Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Esta es esa escritura. Tenemos canciones sobre esta escritura. Yo veo al Señor alto y sublime, y la orla de su manto llena el templo. Y no hay una persona aquí que pensaría, eso no está hablando de Yahweh. Pero en los Targums, cuando regresas a Génesis capítulo 4, es la palabra del Señor Dios. Escuchen con cuidado. La palabra del Señor se sienta en su trono. ¿Cómo se sienta una palabra? ¿Cómo se sienta una palabra? Yo puedo discutir conmigo mismo, yo gano siempre. No importa. Yo puedo debatir en ambos lados. Pero no he podido descubrir cómo se sienta una palabra. No sé ni cómo hacer sentar a mis hijas. Mucho menos el tratar de hacer sentar algo que no puedo ni descubrir qué es. Mas Dios dice, el Señor Dios se sienta, la palabra del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime. Sin embargo, en Isaías 6:1 nos dicta que es en actualidad el Señor mismo el que está sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llena el templo. Y sin adelantarme demasiado, les quiero preguntar, ¿están mirando adentro de tiempo o afuera de tiempo? Isaías está mirando afuera de tiempo, está teniendo una visión, ¿verdad? Visiones son afuera de tiempo. Pueden hablar de adentro de tiempo, pero son afuera de tiempo. Entonces él está teniendo una visión afuera de tiempo. Y él ve al Señor sentado en un trono. Y la orla de su manto llena el templo. Entonces les pregunto, ¿cuándo es que el Señor se sienta en un trono, en un templo, y su manto lo llena? Busca un lugar donde Yahweh está sentado en un trono, en un templo, y su manto lo llena. Porque mi Biblia dice que es en la actualidad del Mesías que viene y se sienta en su trono y es Él, es su luz la que llena el templo. Entonces está esta escritura en Isaías hablando del prometido y profetizado Mesías. Es una buena pregunta. Entonces esto es lo que tenemos. Tenemos la mimbra de Dios y ya casi terminamos. Tenemos a la mimbra de Dios caminando en el jardín, liberando a su pueblo de Egipto, administrando convenios, hablando de parte de Dios, dando mandamientos, es llamado el ayudante y es un escudo. Esa es la mimbra de Dios en todos los Targums. Entonces, para una persona que hablaba arameo en el primer siglo, para un judío que iba a las sinagogas, los judíos no creyentes creían que la mimbra, la palabra de Dios, era Elohim mismo. Nunca hubo ni siquiera un debate de que eran dos personas diferentes. Aunque era bastante claro de que podía tomarse de esa manera. Pero como ellos entendían que la palabra era Elohim, nunca se les ocurrió a ellos el debatir si habían dos Elohim. ¿O será que lo hicieron?
Pom, pom, pom. Sí lo hicieron. Los sabios antiguos sí vieron esto. También los confundió. Y también hubieron debates. Y hubo un encubrimiento. Y tal vez hablaremos de eso la próxima semana. Entonces ahora, háganme el favor de voltear conmigo en sus Biblias y terminaremos el servicio en Juan capítulo 1. En el principio. Como mi gran amigo Brascat dice, Dios es tan inteligente que Él sabía que cuando la gente fueran salvas en el siglo XXI en la cristiandad, les diríamos que empezaran a leer en el libro de Juan. Entonces Dios es tan inteligente de poner en el primer versículo del libro de Juan en el principio, para apuntarnos de nuevo a que el principio es lo que hay que leer. Y me parece muy interesante porque pienso que esto va a ir a través de la esencia de Dios y literalmente, bajo la inspiración de Dios, Juan dice en el principio, una directa referencia a las primeras palabras del libro de Bereshit, de la Biblia, el libro de Génesis, apuntando a la creación. Y él dice, en el principio existía el verbo. Ahora no sigan leyendo. ¿A alguien después de todo este mensaje de 1 hora, 13 minutos y 14 segundos le parece eso interesante? De que el más judío de los discípulos, y según la mayoría de los teólogos es Juan, y Juan comienza su libro diciendo, en el principio era el verbo. Porque todas las semanas en el Shabbat, él está escuchando los Targums que están hablando del verbo. Entonces en la mente de Juan, en su contexto, ese es el verbo. Y el verbo estaba con Elohim. Y el verbo era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Y todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Por medio de qué? El verbo. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino un hombre, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este hombre vino como testigo, para testificar de la luz. Y solo para que no estemos confundidos, el que se habla como él en el versículo 3, 4 y 5 es del cual Juan va a estar constantemente hablando. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Elohim. A todos los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo, la mimra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de el Padre, lleno, no parcialmente, lleno de gracia y verdad. Amigos míos, en conclusión, y aunque no debemos llegar a conclusiones, ustedes entienden que cuando ponemos la Trinidad en juicio, cualquiera puede mirar este mensaje y decir, usted ni siquiera ha hablado de la Trinidad. Porque usted no está tomando los caminos tradicionales de probar si existe o no. Y es porque no comienza con la Trinidad.
comienza con la palabra. Porque ahí fue que Juan comenzó. Eso fue lo que Juan entendió. En griego es la palabra logos. Todo el mundo en el griego quiere saber lo que era logos y lo que logos significaba. ¿Qué tal si descubrimos cuál era el lenguaje de la palabra, la mimra, la davar? En hebreo y en arameo, porque eso es lo que él está leyendo en la sinagoga. Ellos no van a leer griego en una sinagoga, no en la Torá. Encontrarás un poco de griego en las sinagogas, especialmente en los tiempos helenísticos. Pero ellos leían del hebreo y el arameo. Va a ser desde esa perspectiva. Y desde la perspectiva de Juan, todo era sobre la palabra. Entonces cuando Yeshua vino, y él dice la palabra, la mimra de Dios, se hizo carne, yo les aseguro que es la misma mimra que estaba en los Targums que él estaba leyendo. Y yo me atrevo a decir que es la misma mimra por la cual Josué se postró, y la misma mimra por la cual Moisés se quitó sus sandalias, y la misma mimra que hablaba desde la zarza ardiente. Si ves, no se puede responder la pregunta de que si Jesús es Dios. Esa es una pregunta en español. Esa pregunta demanda una respuesta en español de un sí o un no. Lo cual es un hombre de paja. Porque mi Dios no es un sí o un no. Su esencia es grande e infinita y no hay manera de describirlo. Pero lo que sí puedo decir es que la palabra del Dios viviente, la palabra de Elohim, vino y se vistió a sí misma en humanidad y fue esa palabra la que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Vamos a orar.